2. La política en Colombia. Pregunta. ¿Por qué decide ingresar en la política? Ernesto. Decido postular mi nombre porque el país necesita un verdadero líder que no se deje corromper por el dinero y principalmente que trabaje por los intereses de todo un pueblo, desde los más humildes y desprotegidos hasta los campesinos, comerciantes, microempresarios, sino para unos pocos monopolios nacionales e internacionales. Pero la principal causa fue porque la dirigencia política ha llegado a lo más bajo, como fue vender las empresas de servicios públicos domiciliarios, los cuales son patrimonio del pueblo y soberanía nacional, y están llevando a los pueblos al hambre y miseria con todas sus consecuencias. Pregunta. ¿Por qué aspira a la presidencia y no comienza como concejal o alcalde? Ernesto. Elabore una serie de proyectos, todos viables para ayudar al pueblo colombiano, y esto solo lo puedo hacer como presidente. Si aspiro a concejal sería uno de los más de 18.000 que hay en el país, si soy senador sería uno de los más de 100 que hay, y en medio de ese mafia sería muy poco lo que pueda hacer por el país. Pregunta. ¿Usted cree que con el argumento que es pobre o humilde la gente lo apoyará? Ernesto. No aspiro a ser presidente con el argumento que soy pobre o humilde, sino por los proyectos que tengo. Si hay otro candidato con mejores propuestas que las mías, me dicen cuáles y yo voto por él. Pregunta. ¿Este proyecto le puede generar problemas? Ernesto. Soy consciente que este proyecto me puede costar la vida, lucharé hasta que el Ser Supremo me lo permita, así sea exponiendo lo único que tengo como es mi vida. Además, en Colombia todos estamos amenazados. Pregunta. ¿Usted quién cree que puede atentar contra su vida? Ernesto. Este país está manejado por unas pocas familias que han hecho lo que sea por sostenerse en el poder para seguir manejando unos monopolios y unas mafias con las cuales han explotado todo un país. Si ellos consideran que yo soy un peligro, no dudarán en atentar contra mi vida. A eso se le suma que será un objetivo acabar con la maldita guerra que se libra en Colombia entre nuestros propios hermanos, y esto también será peligroso para mí, ya que hay fabricantes de armas y países que hacen la guerra solo porque es un excelente negocio para los mercaderes de la guerra, el hambre y la miseria de los pueblos. El gobierno colombiano es un excelente comprador de armas porque aquí compra el gobierno, la guerrilla, los narcotraficantes, los paramilitares, los delincuentes comunes, las empresas de seguridad y el pueblo en general. Pregunta. ¿A usted intentaran sobornarlo? Ernesto. Se puede dar esa opción. Otra cosa bien distinta es que yo me deje sobornar. Tengo unos principios que no van a permitir que me deje sobornar por el dinero. Además, la corrupción es algo que vamos a acabar. Pregunta. ¿Cómo puede garantizar usted que no se dejará sobornar? Ernesto. Tengo un compromiso con el Padre Celestial para que me ayude, me proteja y me ilumine a cambio de trabajar honestamente en este proyecto. Pregunta. Porque sabiendo que corre riesgo su vida decide ser candidato a la presidencia? Ernesto. No seré un candidato más, nací para ser presidente de Colombia y cambiar la historia de este país. Colombia no volverá a ser la misma cuando entregue en 4 años al nuevo modelo político. Además, tuve unas revelaciones y debo hacerlo. Pregunta. ¿Cómo fue esa revelación? Ernesto. Sobre esto no puedo decir nada, pero si le digo una cosa, personas con grandes conocimientos en varias ocasiones me han dicho que tengo una misión humanitaria que cumplir. Pregunta. Volviendo a la política, ¿qué opina de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia? Ernesto. Él llegó a la presidencia gracias a la corrupción política que hay en el país. Pregunta. Se dice que él tiene deudas con la justicia. Ernesto. Lo que sí le puedo decir es que cualquier colombiano que tenga deudas con la justicia o que haya quedado mal juzgado deberá pagar por los delitos cometidos, sean quien sea y esté donde esté. En Colombia no puede haber delincuentes paseándose por la calle o yates privados en el Mediterráneo como si no hubiera pasado nada, mientras el pueblo se consume en el hambre, la miseria y el desempleo por culpa de ellos. Pregunta. ¿Usted confrontaría su propuesta con los demás candidatos a la presidencia? Ernesto. Si los candidatos a la presidencia confían en sus propuestas y las quieren confrontar públicamente ante los medios de comunicación, así lo haré. Este modelo político, sus propuestas y el candidato son 100% del pueblo con un programa 100% social. Esto marca la diferencia aquí y en cualquier parte donde se exponga este proyecto político. Pregunta.
Ellos tienen una gran ventaja y es, que son grandes oradores y letrados en universidades de Colombia y el exterior. Ernesto. Yo también tengo una gran ventaja, y es que soy graduado en la mejor universidad, como es la Universidad de la Vida. Ahí me he codeado con el pueblo que tiene hambre y miseria, también con hombre de mucho dinero. Además he trabajado desde los 10 años para ayudarle a mi madre, tuve que embolar, vender chorizos y rellena en un plato, cantinero a los 16 años, taxista, vendedor de perros calientes, trabajador de una empresa 15 años, vendedor ambulante, etc. Toda esta experiencia me ha llevado a elaborar un proyecto para ayudar a esos millones de colombianos de los diferentes sectores de la sociedad, desde los empresarios hasta los más humildes y desamparados. Pregunta. ¿Qué opina de la democracia en Colombia? Ernesto. En Colombia no tenemos democracia, es más, la democracia como tal no existe en el mundo. No podemos llamar democracia cuando unos pocos grupos económicos colocan los candidatos políticos y el pueblo eligen sus verdugos. Esto es lo que nos venden, la mal llamada democracia, donde el pueblo no tiene derecho a elegir sus líderes porque son asesinados en campaña. La frase: los grandes líderes nacen de los grandes problemas, si no tenemos problemas no tendríamos líderes. Ernesto Antonio Moreno Vanegas.